día los problemas que se producen en las organizaciones fundamentalmente son no vinculados con la edad, sino con el momento vital que cada uno de los miembros de la organización está viviendo. Normalmente todos tenemos valores a lo largo de la vida muy comunes. El tema es que cada uno lo vive con más intensidad en un momento vital que en otro. Por ejemplo, si en una organización hay miembros que viven como el valor, los baby boomers, ¿no? Que viven como valor fundamental la estabilidad, pues no están priorizando los mismos comportamientos y las mismas necesidades que uno que esté en la generación Z y que pues necesite experimentar cuestiones más ágiles, experienciales. Entonces, las personas entran en conflicto porque están necesitando a la vez, en un contexto común, situaciones con necesidades diferentes, porque están viviendo momentos vitales diferentes. Entonces, eso es lo que da pie a veces a los conflictos, a percibir la realidad desde el momento que cada uno está viviendo. Para mí, adaptarse a las políticas es crear un espacio donde la gente sienta que tu forma de trabajar tiene cabida en esta organización, tu propuesta tiene valor. Luego, ¿cómo se deben hacer esas políticas? Pues yo creo que adaptadas a la cultura del centro, que no sean cosas impuestas, que surjan desde la realidad de las personas que ocupan esa organización y el momento vital que están viviendo como organización y como equipo. Yo creo que iniciativas sencillas con el propósito de crear encuentro cuando el de una generación que necesita estabilidad explica, se crea el espacio para explicar por qué necesita esa estabilidad y el de una generación Z explica por qué necesita flexibilidad, necesita creatividad y lo expresa, se genera de manera natural un espacio de entendimiento y de respeto. O sea, que yo lo que creo que lo importante es crear espacios de acercamiento y lo demás viene dado. Yo creo que fomentar el liderazgo femenino es doblemente transformador. Es transformador para la sociedad que experimenta la ventaja de que las mujeres lideren y es transformador para las propias mujeres como colectivo. Yo creo que su manera de estar, de participar, de acompañar a organizaciones es radicalmente distinta a cómo se ha venido haciendo hasta ahora. Con lo cual yo creo que no se trata tanto de optar porque un colectivo fluya o florezca, sino porque es en beneficio de la sociedad. Realmente es un beneficio para todos. Pues normalmente cuando se da un conflicto de estas características, yo suelo intervenir en un primer lugar escuchando lo que la organización, el relato que cada una de las partes de la organización aporta. Luego, por otra parte, analiza cuál es el origen y la cultura organizacional, lo que no está escrito en un tipo de documentos, pero que forma parte de la organización. Luego paso por proponerle una serie de medios, mediar para fomentar ese acercamiento y luego finalmente lo que hacemos es ajustar la dinámica a las necesidades reales de la organización.